Hola amigos, ¿qué tal? Leticia y Felipe no se conocieron, como nos han dicho que se habían conocido en esta cena reputada de un periodista conocidísimo español con gran parte de los escritores y periodistas más importantes del país, y que en esa cena pues ya había habido feeling y que a partir de entonces habían estado juntos. Pues la verdad es que a mí me han contado que no es verdad, que el periodista en cuya casa presuntamente se celebró esta cena lo ha negado a sus amigos, ha dicho que él no tiene madera de presentar a nadie, y que no es cierto. Entonces yo he elaborado mi propia teoría, que quizás es cierta. Yo creo que Felipe y Leticia se conocieron gracias a Quitín Muñoz. Quitín Muñoz es un gran amigo de don Felipe, es al mismo tiempo un aventurero, es un investigador, es un navegante increíble, ha emprendido aventuras increíbles. En la actualidad está casado con la princesa Kalina de Bulgaria, y él tuvo un romance de 3 meses, un romance poco conocido con Leticia. Habían tenido un flirt durante 3 meses, habían sido novietes, y yo creo que ha sido Quitín el que presentó a Leticia y a Felipe. En la época en que se conocieron, los dos, tanto Felipe como Leticia, tenían otras parejas fijas. Recordemos que Felipe estaba con Eva Sanum, esta modelo tan mal vista aquí por la aristocracia española, y Leticia, pues como era una señora divorciada y una señora particular, pues estaba viviendo con un compañero suyo, con David Tejera, y los dos pudieron, gracias a estas relaciones, pudieron llevar tan en secreto su relación hasta el punto de que no lo sabía absolutamente nadie. Bueno, a ver, esto de que no lo sabía nadie también es un poco leyenda, porque realmente los servicios secretos estaban al cabo de la calle. Pensad que don Felipe llevaba seguridad, las chicas que salen con él de una forma más o menos fija también sufrían, tenían vigilancia. Recordemos el caso de Isabel Sartorius, y desde luego los servicios secretos españoles sabían perfectamente que don Felipe y doña Leticia se estaban viendo desde bastante antes de lo que nosotros sabemos, por lo menos desde el año 2001. Pero es cierto se formalizó, que al final Felipe habló con sus padres cuando vio que la cosa iba bien y que Leticia decía que sí, porque en ese caso fue Leticia la que se resistió, porque ya no quería, no, era una chica libre, había estado en México, había tenido algún día hablaremos de las aventuras de Leticia de soltera, que era una chica pues espabilada, que le encantaba viajar, conocer gente, y entonces, fue ella la que se resistió, porque no se veía en el ambiente encorsetado de Palacio. Ella era republicana además, entonces le costó mucho darle el sí a Felipe, pero bueno, Felipe tenía 34 años, la prensa ya decía que se tenía que casar, que sería muy ridículo que Felipe fuera con una chica joven, con una princesa joven. La prensa monárquica empezó a decir, que su padre a su edad ya llevaba 12 años casado y que tenía que dar un heredero a la corona, y al final pues Felipe fue a hablar con sus padres y dijo esa frase de célebre de o Leticia o nada, o Leticia lo dejó todo. Entonces los padres pues dijeron que sí, que adelante, y ahí estuvieron unos cuantos meses, que los únicos que lo sabían eran los padres de Felipe. Bueno, yo no sé si los padres de doña Leticia lo sabían. La que no lo sabía desde luego era su abuela. Su abuela lo ha contado a muchas amigas suyas en Asturias, que me lo han contado a mí. La abuela sabía que su nieta salía con un chico, entonces siempre decía, bueno, ¿y cuándo me lo vas a presentar? No, abuela, que es muy complicado. No, abuela, que es muy complicado. Y al final un día, pues en el mes de septiembre de 2003, llamó por teléfono y le dijo, abuela, que vamos a ir a verte mi chico y yo. Entonces la abuela con su hermana, que eran dos señoras muy conocidas de Oviedo, salieron a la puerta para recibir a su nieta, y vieron con gran asombro que salía un coche, aparecía un coche negro, que ya decía un coche de muertos, un coche negro con 3 delante, 3 detrás, bajaban unos señores con pinganillo y tal, y de repente salió su nieta corriendo, y detrás uno de esos señores altos. La abuela la abrazó y le dijo, bueno, pero ¿qué pasa, Leticia? Porque no entendía nada. Dice, no, bueno, es que este es mi chico. Y claro, ante su asombro, ante el asombro de la abuela, dijo, pero si es el Principito, porque ellos le llamaban el Principito en la familia. Y ahí hay un detalle, por cierto, una anécdota muy curiosa que quizá os divierte, que cuando entraron en la casita que tenía, ¿no? Pues la abuela, que era una señora muy educada, pues dijo, bueno, ¿y qué quieres tomar, Felipe? Y él dijo, una Coca-Cola. Y entonces ella dijo, espera que te la traigo. Y Leticia dijo, no, déjalo, que vaya a buscarlo él. Y entonces dice que estaban ahí en el comedor y que oyeron cómo se abría y se cerraba la nevera varias veces. Y Leticia le dijo a la abuela, le explicó
explicó, dijo, no, es que claro, como no está acostumbrado a hacer nada él de motu propio, yo le estoy educando y ahora, claro, hasta le hace gracia ver cómo se abre y cómo se cierran las neveras. Bueno, a mí me parece, es una anécdota que me parece muy graciosa. Bueno, pues nosotros nos enteramos, hubo un comunicado oficial en el año... esto sí que lo tengo apuntado porque no quiero equivocarme, ya advertí el otro día que no quería cometer más errores. El 2 de noviembre de 2003, era un sábado, hubo un comunicado oficial, nos quedamos todos los periodistas, bueno, luego había muchos periodistas que decían que ya lo sabían, pero desde luego pues el 99,9% de los periodistas no lo sabíamos. Nos quedamos alucinados, nos ofrecieron una versión de la biografía de Leticia totalmente edulcorada, ¿no? Explicando que era la mejor periodista de su generación, que venía de una saga de periodistas, que, bueno, sí que estaba divorciada, claro, esto no tuvieron más remedio que decirlo, pero sí es cierto que, bueno, que la verdad es que la biografía de doña Leticia era había sido un poco retocada, bueno, como me parece que es lógico, luego se vio viendo que todo esto pues tampoco era tan verdad. Y bueno, y ahí empezó pues el momento frenético de los preparativos de la boda. Primero se puso cerco, claro, cuando se supo quién era doña Leticia, se puso cerco a su casa, fotografías, periodistas, incluso el padre intervino por la noche en un programa de televisión. Es la única vez que Jesús Ortiz ha hablado en un programa de televisión. La familia de Leticia, la verdad es que ha sido siempre muy discreta, tanto el padre como la madre. Y ahí empezaron los preparativos de boda. De momento dijeron que Leticia se iba a vivir a casa a una ala de invitados de Zarzuela, precisamente para huir de todo el acoso de los periodistas. Bueno, esto era una tontería, un toque más de intentar, no entiendo por qué, de intentar mentir o ocultar el hecho de que estaban compartiendo habitación y estaban compartiendo vida prácticamente desde hacía 3 años. O sea, que esto era una tontería de esto del ala de huéspedes, porque estuvieron compartiendo la casa del príncipe, la misma en la que vivirían después de casados. Y entonces allí pues Leticia dejó su trabajo, que era lo que más le gustaba del mundo, tuvo que hacer este sacrificio, pero bueno, la verdad es que estaban muy enamorados y entonces ella empezó ya con mucha ilusión a preparar la boda. Y allí se encontró con ese muro infranqueable que es el staff de Zarzuela, ¿no? Cuando ella intentaba dar alguna idea o decir algo, pues le decían, no, señora, esto no se hace así, esto... No, bueno, para empezar, ella no quería que la llamaran señora, decía, llámame Leticia, no, la tenemos que llamar señora porque el tratamiento es señora. Bueno, pues yo también les llamaré señor. No, usted a nosotros, la señora, nos puede llamar de tú, nos tiene que llamar de tú, porque esto es la característica típica de los Borbones, de la familia real, que llaman de tú a todo el mundo, pero nosotros a ellos siempre los tenemos que llamar de señor o de majestad o de alteza o del tratamiento que les corresponde. Entonces ella pues hacía listas, le dijeron haga listas. La pobre, pues las listas que hacía no servían para nada porque no tenían en cuenta nunca su forma de pensar. Le daban clases pues de protocolo, de inglés, de historia, eso sí, estaba todo el día ocupadísima, y luego por otra parte pues bueno, también tuvieron que redactar unas capitulaciones no prematrimoniales, que por cierto ella lo hizo ayudada por su primo que era abogado, y le decían, no, si vas a quedar mejor que Lady Di, vas a quedar mejor que Lady Di. Le quedaba, si se divorciaban, pues le quedaba una casa de verano, y luego tenía una casa de invierno, tenía una cantidad muy fuerte al mes de dinero, pero bueno, lo más triste era que las hijas, los futuros hijos, si se separaban, se tenían que quedar con el padre. Pero la prima abogado ya le dijo, esta cláusula no te preocupes porque es una cláusula ilegal y en su momento se puede anular. Bueno, de todas formas, Leticia y Felipe estaban muy enamorados y desde luego no pensaban separarse, hasta el punto de que y ella le advirtió, le dijo que sepas que yo no voy a aguantar lo que ha aguantado tu madre, ¿eh? Y Felipe le dijo, bueno, no te preocupes porque yo no soy como mi padre y desde luego a las pruebas nos remitimos. Bueno, pues lo último que le quedaba a ella como así como propio, como de personal, ¿no? Para hacer, pues era la elección de su traje de novia, que es algo que creo que todas las novias lo pueden hacer. Entonces, claro, había cábalas, había quién lo hará, quién tendrá la suficiente categoría, quién será representativo, a quién se lo encargamos para que no se enfaden los otros, y yo ahí tengo que apuntarme un tanto, perdonadme que de vez en cuando tenga que hacer estas cosas, pero bueno, claro, como soy periodista desde hace tantos años informando de estos temas, pues bueno, alguna vez tendré yo también una participación en los temas de los que hablo. Y en este caso, pues yo por casualidad, aquí en Barcelona, por un amigo, como te enteras casi siempre de las exclusivas, otro día contaré otra también, que también conté, que también la supe a través no de un amigo, sino incluso de una prima mía.
Bueno, pues entonces me contó un amigo, me dijo, oye, que tengo un amigo que es escolta aquí en Barcelona, que trabaja en las Fuerzas de Seguridad del Estado y que está haciendo guardia en la casa de Pertegaz, en la Diagonal, en el estudio, en el taller de Pertegaz, del modisto Pertegaz en la Diagonal. Y yo dije, tate, aquí hay tomate, ¿no? Dije, bueno, pues esto quiere decir que Leticia se está probando su traje de novia y yo di la exclusiva esa noche en un programa de televisión con Jordi González en el que trabajaba. Entonces, bueno, a mí me contaron, luego la casa Pertegaz, las hermanas de Pertegaz se enfadaron un poquito conmigo, me dijeron que no era verdad, pero a mí me contaron que ella hizo modificar bastante el patrón original del traje de novia porque quería que el cuello fuera de una manera, que el estilo fuera de otra. Lo que sí es cierto es que ya, como casi todas las novias, se adelgazó muchísimo, se tuvo que retocar muchísimas veces el patrón del traje, entonces ella venía, en esa época venía a Barcelona y comía con su cuñada, la infanta Cristina, con la que se llevaba muy bien. Se llevaba tan bien, por cierto, que el anillo de prometida se lo fue a buscar, lo encargó a Felipe en Suárez, en la joyería Suárez de Madrid, que también tiene joyería aquí en Barcelona, y entonces se lo fue a buscar Iñaki Urdangarín aquí a Barcelona, la joyería de aquí de Barcelona. Y pasó una cosa curiosa con este anillo, que resulta que Iñaki Urdangarín fue acompañado por su socio, ¿no? Por Diego Torres, fueron los dos y a la hora de pagar, pagaron con la tarjeta de NOS de la empresa, luego que fue, sabéis que fue a juicio y que, bueno, fue condenado y que estuvo incluso en prisión. Entonces pagaron con ese dinero ilícito este anillo y lo curioso es que, claro, que Leticia no lo ha vuelto a lucir nunca más, cuando pasó todo el caso NOS, cuando se sentó su cuñada y su cuñado en el banquillo, cuando se condenó a Iñaki por el enriquecimiento ilícito gracias a esta empresa, ella dejó de utilizarlo y la pobre, pues la verdad es que no la ha podido utilizar nunca más. Bueno, el caso es que iba a comer con la infanta Cristina cuando venía aquí a Barcelona, entonces, bueno, pues hacían todo el traje, bueno, pues fue lo único en ese momento que pudo decidir. Ella tuvo un gran disgusto porque a la hora de preparar el... Bueno, un día dedicaré todo un vídeo a la boda, ¿no? Y a la posboda, porque también es muy interesante. Solamente os diré que en los preparativos ella se llevó un gran disgusto porque lo normal es que ella entrara con su padre, como así ocurrió, que Felipe entrara con su madre, como así ocurrió, y lo normal es que el rey entrara con la madre de la novia. Entonces le dijeron, oye, no, que hay mucha diferencia de estatura y lo que va a hacer el rey es entrar con su hermana. Entonces era un protocolo absurdo, ya no te digo para protocolo real, sino un protocolo absurdo para cualquier boda. Porque entró, sin venir a cuento, entró pues don Juan Carlos con su hermana en lugar de con la madre de la novia. Y para eso, bueno, pues claro, eso para Leticia, pues la verdad es que fue un agravio tremendo, que se cayó, ¿no? También se tuvo que callar que no le pareció bien que su viaje de novio se lo organizara la princesa Corina, ¿no? Esto tampoco le pareció bien y se lo dijo a Felipe, y Felipe, bueno, y cuando le dijo, no, bueno, es que nosotros teóricamente no sabemos quién es, creemos que es una amiga de papá, no sabemos nada de toda esta historia. O sea, que Felipe de las aventuras de su padre, la verdad es que sabía poco. Bueno, pues es muy curioso, solamente os dejaré una pincelada de la boda de Leticia, que resulta que cubrió esta boda para la prensa italiana, casualmente la cubrió Olguiña de Rovilán, la condesa que había sido la primera amante conocida de don Juan Carlos, que luego se hizo periodista y trabajó para la revista Oggi y para otras revistas italianas. Entonces cubrió la boda con una malevolencia increíble y ella se fijó solamente en el rostro de su primer amor, ¿no? De Juan Carlos, con el que había estado 4 años, o sea que lo conocía bastante, y dijo una frase que yo la verdad es que la he recordado siempre: pocas veces he visto un hombre más desgraciado que Juanito. Bueno, espero que os haya gustado.